Hace unos días atrás se lanzó un documental sobre Ren y Stimpy y el nombre de John Kay o John Kricfalusi volvió a ser tendencia. Pero ¿quién es John Kricfalusi? ¿Qué es lo que pasó? ¿Y qué sucedió después de el drama del que ya te hablé en aquel video que hice un par de años atrás? ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV. Y sí, lo primero que hay que sacar del camino, soy fan de Ren y Stimpy. Después vamos a entrar en los detalles de ¿está bien? ¿Está mal? ¿Qué hacemos con eso? Pero vamos a hablar un poquito de la serie. Brevemente te voy a repasar las cosas que ya te expliqué en aquel video, pero lo que quiero hacer después es entrar en todo lo que pasó posterior a ese video y sobre todo lo que pasó alrededor del documental que acaba de salir de Ren y Stimpy, donde obviamente estaba John Kricfalusi. Ren y Stimpy es una de las caricaturas más míticas y legendarias de los años 90. El show fue creado por John Kay o John Kricfalusi y eventualmente fue llevado a la fama por medio de la señal Nickelodeon. En la serie podemos ver a dos personajes, justamente los que le dan nombre a la serie, Ren y Stimpy, un perro y un gato respectivamente. Pero ¿cuál es la gracia de esta serie? ¿Qué tiene de interesante una serie sobre un gato y un perro? Bueno, justamente la magia de este programa es que rompió un montón de esquemas y llevó todo a un límite nunca antes visto en un dibujo animado, y específicamente en un dibujo animado que supuestamente era para niños porque se emitía en una señal infantil. Tal es así que hay infinidad de elementos que hoy día, si los vemos, siguen pareciendo extremos y uno se pregunta ¿cómo lograron que esto saliera en televisión? Pongamos la situación en contexto. ¿Qué tenía Nickelodeon en esa época? Rugrats. ¿Qué más tenía? Doug. Y en el medio, Ren y Stimpy. Una historia de un perro que estaba total y completamente loco, que agarraba los golpes al gato, que tenía unas expresiones horrorosas. A veces tenía un problema, por ejemplo, en la boca y hacían un paneo a la boca y se veía todo completamente horrible. Algo extremo, grotesco y muchas veces casi... ¿cómo podríamos decirlo? La serie en sí misma duró bastante, podríamos decir. El que no duró mucho es John Kricfalusi, porque por diferentes problemas terminó fuera de su propio show. Eso generó tal caos que definitivamente todos los episodios en los que él no estuvo no son lo mismo que la primera temporada. Uno de los grandes problemas con John Kricfalusi es que siempre tardaba de más. No llegaba a tiempo a entregar los episodios, no llegaba con el presupuesto, no llegaba con nada y no llegaba con lo que le daban sus trabajadores. Porque venía alguien y le decía, ya hice toda esta escena, y él decía, no, la tiraba a la basura y la hacía de vuelta. No le daba el presupuesto tampoco, tenía 100 para hacer un episodio y el tipo gastaba 200. Y por sobre todo había tal locura a la hora de trabajar en su estudio que no dormía nadie se iba a su casa antes de terminar un episodio y el episodio no se terminaba nunca. Entonces la gente no se iba nunca. John Kay en cuestión entonces es un hombre canadiense que nació en 1955. Su estilo se basa mucho en el de las caricaturas de los años 40 y 50, que es de donde viene su principal influencia. En los 80 ya formaba parte de la industria, era animador y pudimos ver su trabajo en series como Super Friends o Tom y Jerry, e incluso trabajó para Hanna-Barbera, Dick, etcétera, etcétera. Su golpe de suerte llegó a principios de los 90, como les comentaba antes, cuando firmó contrato con Nickelodeon para empezar a producir Ren y Stimpy. Ahí es donde formó su propio estudio, contrató un montón de gente y comenzó a trabajar en la primera temporada. Pero como ya sabemos, él mismo quedó fuera de su empresa en septiembre del año 1992. Definitivamente no era un tipo normal. En el documental del que ya vamos a hablar en un momento, se habla mucho de su forma de trabajo. Algunos dicen, bueno, era un perfeccionista, iba al máximo. Pero claro, luego está la mujer que trabajaba en Nickelodeon en ese momento, que era la intermediaria entre John Kricfalusi y Nickelodeon, y dice que era básicamente imposible trabajar con él porque era un tipo que no es que era perfeccionista, era un loco. Pero el loco lograba el producto que se pretendía. Entonces, ¿hasta dónde le das rienda suelta a ese loco y le dejas ser como es para que te presente el producto de la manera que
él sabe hacerlo. Bueno, básicamente no le dieron mucha oportunidad porque una sola temporada es lo que hizo de Ren y Stimpy. Eventualmente trabajó en Cartoon Network, trabajó en muchos proyectos, incluso hizo algunas cosas en solitario cuando abrió su nuevo estudio, etcétera, etcétera. Pero vamos a lo que era el eje central del video anterior que hice sobre el tema, que es justamente las chicas que salieron a denunciarlo públicamente por un montón de cosas bastante oscuras que otra vez se tocan en el documental y a él mismo le preguntan al respecto. John Kricfalusi era como una especie de rockstar de los dibujos animados, del arte en los 90 y específicamente a principios de la década. Tenía infinidad de fans y por sobre todo tenía un montón de gente que más que fans lo que querían era ser como él o llegar a trabajar con él. Entre esos tantos fans había niñas y entre esas niñas había niñas pequeñas que le enviaban cartas, dibujos, etcétera, etcétera. Y el señor John Kricfalusi estaba atento a cada carta que recibía y es muy curioso porque algunas cartas las respondía, pero ¿a quién le respondía las cartas? A niñas adolescentes. Responder cartas no tiene nada de malo, pero ¿qué pasaba? Que después generaba un lazo medio particular con estas chicas cuando empezaba a tener más cercanía, llegaba por ejemplo a hablar por teléfono, intercambiaban otro tipo de mensajes, regalos e incluso luego intentaba conocer a alguna de estas chicas en persona. Y acá está el punto importante, imagínate que tu ídolo te quiere conocer, estás en una posición súper vulnerable. Particularmente podríamos hablar de dos chicas, Robin Bird y Katie Rice. En el caso de Robin empezó a tener contacto con John Kay a sus 13 años. Esto era a principios de los 90 porque ahora obviamente la chica tiene 30 y tantos años. La cosa avanzó bastante rápido en su caso porque después de un par de cartas empezó a recibir cajas con regalos y cosas de Ren y Stimpy por parte de John Kay, que en ese momento tenía 39 años. Es más, John Kay logró que ella tuviera su primera conexión a internet para que así pudieran estar más en contacto. Y si bien se conocieron antes, no fue sino hasta los 16 años de Robin que él la invitó a Los Ángeles para conocer los estudios. Porque obviamente el sueño de Robin era ser dibujante como John. Durante ese viaje es la primera vez que ella fue abusada por John y como les digo, ella tenía 16 años mientras que John tenía más de 40. Para el año 1997 y con Robin ya habiendo cumplido 17 años, John Kricfalusi la invitó a trabajar a tiempo completo a Spamco, su estudio. El detalle importante de esto es que ya para ese momento ella era su novia oficial. Desde los 16 años de esta chica era la novia oficial de John Kay. Hablamos de un hombre de 40 y algo de años con una chica de 16. Y esto no era ningún secreto. Él lo contaba con todo el orgullo del mundo, se lo contaba a sus colegas donde trabajaba, e incluso le llegaba a mostrar fotos íntimas de esta chica a gente que no quería verlas. Esto en el documental se explica perfectamente. Gente que trabajaba con él decía, venía con una foto y me decía, mirá esto. Y él le decía, no tengo ganas de ver la foto, pero mirá qué linda la foto que le saqué a mi novia. Novia menor de edad. O sea, el hombre no solo tenía tenencia de contenido ilegal, sino que él era el que generaba ese contenido ilegal, pero de hecho es ilegal según en qué estado de los Estados Unidos estés, porque según en qué parte del país hay una edad diferente para el consentimiento, por lo tanto una chica de 16 años en Los Ángeles podía tener un novio de 80 si quería. El problema es que lo que pasó con Robin no sucedió solo con ella, era una actitud que John Kay tenía a repetición durante los 90s y 2000, que de hecho es el tiempo donde él tuvo más fama. Otra chica que salió a hablar es Katie Rice, que básicamente vivió lo mismo que vivió Robin, solo que lo vivió en el año 2000 cuando ella tenía 18 años e intentaba ingresar en el mundo de la animación. Ahí es donde John le ofreció un trabajo, pero de hecho tenían contacto desde mucho antes, porque de alguna manera siempre, y repito, tuvo el mismo modus operandi. Tan grave es la situación que hay emails de cuando John tenía alrededor de 41 o 42 años y, por ejemplo, alguna de estas chicas tenía 15 y en estos emails ya se puede ver claramente que el señor básicamente les estaba insinuando cosas de corte bastante sexual. El tema es que en ese momento las chicas no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando porque él básicamente lo hacía un poco camuflado, vamos a decir, quizás esa es la palabra. Lo hacía de una manera que no se dieran cuenta del todo y que simplemente se sintieran
un poco halagadas. Eventualmente las dos chicas cuentan exactamente lo mismo, que la relación no solo se volvió abusiva, sino que se volvió violenta. Con ambas se volvió tanto violento como abusivo, y una de ellas cuenta que decidió dejarlo cuando encontró material bastante oscuro en la computadora personal de John. Y por oscuro se refería a contenido con menores de edad haciendo cosas indebidas. Los abogados de Craig Falusi obviamente han dicho que la mayor parte de esto es mentira, otras partes no quieren especificar, pero por sobre todo lo del contenido en su computadora dice que es total y completamente falso, y obviamente no le queda otra que decir eso, porque si no el señor tiene que ir directamente caminando solo hasta la cárcel. ¿Qué hizo John Craig Falusi cuando estas chicas salieron a hablar? Bueno, se lo tomó primero para pensar un poquito y después... voy a vuelta. ¿Qué hizo John Craig Falusi entonces después de que salió este artículo con las vivencias de estas dos chicas? Salió a hablar y pidió disculpas, entre comillas. Pidió disculpas, sí. Es difícil de explicar. Si bien le pide disculpas a las dos chicas en una carta de 11 páginas que publicó posterior al artículo de BuzzFeed, en la misma dice que no todo lo del artículo es real, que la realidad es más o menos así, pero no del todo. Él recuerda algunas cosas un poco diferentes, pero no todas. Y aclaro esto porque es como que le da veracidad al artículo. Dice, bueno, era un poco así, pero no del todo. O sea, el grueso era así para él también. Básicamente dice que esto era así, pero está todo exagerado para que el artículo se vea más interesante. El tema es que de las 11 páginas, en 6 lo que hace es recordar lo hermoso que fue tener algún tipo de relación tanto con Bird como con Rice. Relaciones ambas que comenzaron cuando ellas estaban en plena adolescencia. Luego también le pide disculpas a los fans, a los seguidores, familia, etcétera, etcétera. Además agrega que un tiempo atrás fue diagnosticado con desorden bipolar y desorden de atención, por lo tanto le es imposible controlar sus impulsos y obsesiones. Así que de alguna manera, si bien pide disculpas, se desliga de la culpa. El grueso de la opinión en las redes estaba bastante marcado en su momento, y de hecho debe estarlo todavía, cuando decían que de ninguna manera se puede echar la culpa a la bipolaridad, a desorden de atención, para lo que vos hagas como un señor adulto con una chica de 13, 14, 15 años. No tiene ningún tipo de conexión lógica y por sobre todo deposita un estigma en estas cuestiones de salud mental que de hecho no tienen por qué llevar a cuestas. El desorden bipolar o tener problemas de atención o cualquier otra cosa parecida no te hace maltratar a alguien, abusar a alguien e incluso tener algún tipo de atracción por alguien 30 años menor que vos. Pero entremos en el documental, porque lo más interesante del documental, de hecho al margen de todo lo que tiene que ver con Ren y Stimpy y todo el proceso de creación de la serie, más un montón de videos, imágenes, etcétera, que retratan toda esa época, es la participación de John Kay. El documental en sí mismo, de hecho, es muy bueno. Podríamos catalogarlo en la franja entre comedia, drama y esquizofrenia, porque de hecho parece el documental de una banda de rock and roll súper exitosa de los años 90, donde tenemos al líder de la banda, que de hecho es un genio loco, y por mantener el listón al tope, pierde total y completamente la cabeza. El documental se llama Happy, Happy, Joy, Joy the Ren and Stimpy Story, y de hecho, feliz, feliz, alegre, alegre no es algo que abunde en el documental. De hecho, uno de los puntos fuertes del documental es cómo habla de todo esto que de alguna manera nos quiere contar Craig Falusi de su salud mental. Y un poco a eso podemos achacarle la variedad de calidades que ha tenido el trabajo de su carrera, porque tenemos algunas de las caricaturas más épicas y legendarias de todos los tiempos, como Ren y Stimpy, y a la par tenemos algunos trabajos súper pobres de una calidad bastante olvidable. La gente de la producción de Nickelodeon contaba que comúnmente John Craig Falusi no seguía los lineamientos que ellos le ponían. Por ejemplo, cuando les presentaba un episodio y ellos pedían algún cambio, él hacía todo lo posible para no realizar este cambio. Hacía algunas maniobras como para que no se dieran cuenta que no cambió lo que le pedían, pero de hecho muchas veces se perdió tiempo y dinero por esta situación. Es más, Vanessa Coffey de Nickelodeon cuenta cómo llegó Ren y Stimpy al canal, y es muy interesante la historia porque de hecho cuenta que todo viene a partir de una serie de dibujos y personajes que le presentó John Kay. O sea, Ren y Stimpy como tal no existía hasta que no vino este hombre y le dijo: tengo esto, se llama The Gang, o sea, la pandilla, y había 5 o 6 personajes, 7, 8 y 2 animales. Y la señora de Nickelodeon le dijo: me interesan los animales. Él dijo: no, son todos juntos. Y dijo: no, a mí me interesan los animales. ¿Querés hacer algo con los animales?
entonces lo hacemos. Y ahí, en el trabajo en conjunto entre Nickelodeon y este hombre, nació Ren y Stimpy. Uno de los trabajadores de la productora de John Kricfalusi de los 90 dice en el documental que John Kay era básicamente un tipo de Hitler, porque cuando había alguna cosa que no salía bien, o incluso cuando Nickelodeon pedía que bajaran el tono a algún chiste o algún elemento de un episodio, lo que recibían en respuesta era algo que llamaban una golpiza. John Kricfalusi te golpeaba con palabras, te destruía, y cualquier cosa que no fuera para el lado que él quería, te destruía completamente. Algunos han podido vivir cosas horribles, como por ejemplo terminar toda una secuencia de animación, el tipo la miraba y decía esto está mal, lo abollaba y lo tiraba a la basura. Imagínate haber trabajado 40 horas en algo, se lo entregás, a ver, chequealo, y el tipo lo tira a la basura. Horrible. En el documental se puede ver cuál fue la caída entre Nickelodeon y John Kay, que de hecho venía bastante mal la relación, pero no fue sino hasta el primer episodio de la segunda temporada, titulado Man's Best Friend, que Vanessa Coffey le dijo basta, este episodio no lo podemos poner en televisión así como está. ¿Y qué respondió el señor Kricfalusi? Le dijo go f yourself, o sea, le dijo andate a la que te parió. Así lo cuenta ella. John Kricfalusi le dijo andate a la, y así directamente la relación se destruyó, porque en ese momento John Kricfalusi comenzó a estar en modo superestrella. Dijo, a mí no me van a decir lo que tengo que hacer, yo hice esta serie, yo creé esto, yo puse Nickelodeon donde está, yo soy la estrella, van a tener que responder a mí y los episodios se van a hacer como yo diga. Después de pensarlo un poco y varias reuniones, dijo, esto no puede seguir así. O se va él o se van directamente Ren y Stimpy. No podemos trabajar así, y de hecho no podemos jugárnosla a poner un tipo así a trabajar, que de hecho total y completamente imprevisible, y el día de mañana nos puede poner en un serio problema. Así que básicamente en ese momento fue que le dijeron, señor John Kricfalusi, usted no trabaja más para Nickelodeon y váyase a su casa, porque nosotros pusimos todo el dinero acá, nosotros somos los dueños de todo esto, por lo tanto usted ya no es dueño de nada de lo que creó. Ahí comenzó otra batalla muy interesante, que es la batalla entre John Kricfalusi y su segundo, digamos, en el estudio, que fue el que se quedó al mando. Ahí comenzó la batalla de quién se queda con uno y quién se va con el otro. Algunos dijeron, bueno, yo me tengo que ir con John Kricfalusi. Algunos dijeron, bueno, tengo que irme con John... Algunos dijeron, bueno, yo me tengo que ir con John Kricfalusi porque yo le debo mi lealtad, y otros dijeron, a mí qué me importa, quiero seguir trabajando acá, y siguieron en el estudio. Así que de alguna manera las aguas se dividieron en dos. Por lo tanto, el verdadero equipo que creó la primera temporada, ya para la segunda, se había dividido al medio. Así que si bien algunos episodios de la segunda y demás son buenos, no lograron nunca replicar la calidad de la primera. Por otro lado, el tema importante, que es lo de estas chicas y el abuso, sí se toca en el documental, y es verdaderamente raro. De alguna manera te quedas con la sensación de que John Kricfalusi es un hombre raro. Si bien admite de alguna manera que algo malo hizo, que algo se equivocó, como que alguna cosa no estuvo del todo bien, en resumidas cuentas podemos decir que para John Kricfalusi son bonitos recuerdos las relaciones que tuvo. Él dio lo mejor de sí mismo, trató de hacer lo mejor por estas chicas, y de alguna manera no se dio del todo bien. Nunca aún tenían 13, 14, 15 años. No, para él es como, bueno, yo di lo mejor de mí para hacerlas felices y no funcionó. Me miran con una cara de perturbación atrás de la cámara, vimos juntos el documental, así que sabe de lo que estoy hablando. El señor John Kricfalusi no es como eran menores, es como, bueno, pido disculpas si las lastimé, pero no fue mi intención. Eso ahora se conecta con otra cosa que pasó este año cuando anunciaron el reboot de la serie. Anunciaron una nueva serie animada de Ren y Stimpy. ¿Pero qué pasó? A principios de este año 2020 se anunció que íbamos a tener nueva serie de Ren y Stimpy en Comedy Central. Obviamente fueron rápidos y dijeron, el señor John Kay no va a tener nada que ver. Así que básicamente creyeron que con eso iban a evitar todo tipo de drama. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque Robin Bird creó una petición, una junta de firmas para que Viacom no haga este reboot. ¿Por qué? ¿Cuál sería el gran problema de volver a hacer algo con los personajes que él de alguna manera creó junto con Nickelodeon, pero sin
él en el proyecto. Básicamente lo que ella decía es que el problema es que este hombre se vuelva a ser famoso. No tanto el hecho de que pase algo con Ren y Stimpy, sino que él vuelva a ser famoso. ¿Por qué es tan grave? Porque él siempre utilizó esta fama, su talento, sus éxitos para atraer niñas. Entonces lo que decía esta chica Robin es que si él vuelve a estar en boca de todos va a tener un poco más de fama otra vez y lo que va a hacer es aprovecharla para que haya más chicas como ella. También agrega que ver que sus personajes vuelvan a la vida le revive el trauma a algunas de sus anteriores víctimas y es un tema bastante delicado y complejo porque otra vez volvemos para atrás. Si bien el primer dibujo de Ren y Stimpy lo hizo él, la creación en su totalidad se le dio forma no solo entre él y Nickelodeon, sino también con todo el estudio y toda la gente que trabajaba con él. Así que hasta dónde Ren y Stimpy son una cosa meramente de John Kricfalusi es bastante complicado y a la vez, ¿por qué un personaje de ficción tiene que padecer la fama de su anterior padre, vamos a decir? Porque de alguna manera Ren y Stimpy quedaron huérfanos y fueron adoptados por otra gente. Podríamos tomar esa metáfora, ¿no? Si vos me hablás del arte creado por John Kricfalusi directamente y los episodios que él hizo, es una cosa. Ahora, todo un nuevo proyecto en el que él no corta ni pincha, me parece que la historia es bastante diferente. Entiendo que las personas que sufrieron con él tienen la libertad de decir lo que quieran y de pedir lo que quieran. Son completamente libres de, justamente, de sufrir lo que sea que estén sufriendo. Y estamos en un tiempo en donde nadie se la va a jugar. ¿Para qué perder el tiempo en poner dinero en algo que pueda ser cancelado, pueda traer problemas, pueda traer críticas? ¿Tanto vale Ren y Stimpy para Comedy Central? Posiblemente no. Y es por eso que al parecer decidieron abandonar el reboot justo ahora, en octubre de 2020. La misma Robin en su Twitter insiste que este reboot fue totalmente cancelado y lo dijo el 30 de septiembre. Si bien algunos artículos en diferentes medios insisten en que todavía no fue cancelado, sino que no se sabe qué pasó, ella dice que sí se canceló. Y alguna información tendrá ella, la verdad, porque si estaba impulsando esto, debe tener algún dato o alguien le debe haber dicho algo, si no, ¿qué lógica tendría? Por mi parte, me parece que Ren y Stimpy no tendrían que padecer nada que tenga que ver con John Kricfalusi cuando ni siquiera es el dueño de Ren y Stimpy, no iba a ganar dinero con esta nueva serie, no tiene nada que ver con este proyecto. Y de hecho, Ren y Stimpy es un producto muy bueno en sí mismo que un montón de gente disfruta indistinto de John Kricfalusi. A ver, a mí John Kricfalusi no me interesa, yo no quiero ver nada que tenga que ver con él, pero sí me encantaría ver una nueva temporada o cualquier cosa de Ren y Stimpy porque son dos personajes que siempre me han encantado. Pero la apuesta es muy delicada y nadie se va a jugar en esa, menos en el presente donde todo está tan delicado. Quiero saber, ustedes, ¿qué opinan de toda esta historia? ¿Qué opinan de este hombre? Y por sobre todo, lo más importante es justamente eso. ¿Qué opinan de Ren y Stimpy? Ren y Stimpy, que hoy son inconexos a John Kay, deben padecer cualquier represalia que en realidad deba ir directamente a este hombre. ¿Hay que dejar morir los personajes solo porque él los creó, por más que otra persona que no tiene nada que ver quiera hacer algo? ¿Se justifica todo o estamos verdaderamente en la generación de cristal? ¿Cuál es la verdad? Comentame ahí abajo. Y por sobre todo te pido que te sumes al Team del Carajo, que es lo que nos ayuda a hacer este tipo de videos, porque cuando hablamos de cosas complicadas, en general los videos no se monetizan. Por lo tanto, es muy importante que te sumes al Team del Carajo para que podamos seguir haciendo estos videos. Por sobre todo, como siempre digo, no te olvides de darle duro al botón de like, de suscribirte, tocar la campanita, seguirme en mis redes y te dejo otro videito por ahí para que veas turbiedad, una historia alegre, un drama, no lo sé. Vos dale click y después vemos. Juanito soy por acá y nos veremos en otro video seguramente. Paz.